por acompañarnos en este cuarto episodio y cierre de la primera temporada de Tertulias, esta vez a nombre de la Federación Europea de Asociaciones Venezolanas y junto a la colaboración de la Asociación Civil Venezolanos en Hungría. Como cada episodio los acompaña Daniel Lee y Mauricio Acosta. Todos los días de diciembre conmemoramos la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948 en la ciudad de París. Esta declaración establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales, a lo que todos tenemos potestad. Garantiza la protección de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Sin embargo, a unos 73 años de su aprobación, lo que para unos el respeto y aplicación de los derechos humanos es algo del día a día y se da por contado, para otros ha sido una permanente lucha, defensa y denuncia de las constantes violaciones hacia estos. Para las personas que hoy verán en esta pantalla, lo segundo es nuestra realidad. Por primera vez en Tertulias vamos a tener a dos invitados, dos personas de altísima talla como lo son los derechos humanos. La licenciada en Comunicación Social Patricia Betancourt, con más de 10 años de experiencia en relaciones públicas. Desde el año 2007 se ha desempeñado como presidenta de la Asociación Beneuropa, dedicada a actividades de lobby ante el Parlamento Europeo y manteniendo una relación directa con altas autoridades europeas, diplomáticos y miembros del gobierno belga. Además es encargada de la organización de encuentros de alto nivel, destinados al fortalecimiento de las relaciones entre la organización y diferentes instituciones públicas con fines comunes para los venezolanos. También contamos con la presencia del abogado Gonzalo Tovar Alegret, abogado corporativo por la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en negocios internacionales por la Universidad Metropolitana. Miembro fundador y directivo de la Fundación para la Salud Amigos de José Gregorio Hernández, consultor de negocios en Venezuela y Hungría. Desde el año 2017 ha sido miembro activo de la Asociación Civil Venezolanos en Hungría y activista por los derechos civiles por el movimiento Viva Venezuela. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias Buenas por tomar noches. su tiempo, estar con nosotros. Patricia, Gonzalo, apreciamos mucho que estén aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Muy buenas Muchas noches gracias a a todos. ustedes por la invitación. Siempre la orden. Bueno, como siempre comenzamos en tertulias y como ya he dicho repetidas veces en la vida, siempre se comienza por el inicio. Vamos a hablar un poco de estos derechos humanos, que vamos a empezar por Gonzalo. ¿Qué son estos derechos humanos? ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, como concepto básico, pudiéramos decir que los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona humana por el mero hecho de pertenecer a este género. Básicamente, parten del concepto de derechos naturales establecidos originariamente por la Carta Magna inglesa de 1215 y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776 y refundidos en la Declaración de Derechos Universales o Derechos Fundamentales del Hombre y del Ciudadano o Declaración de París de 1789, que fue la carta generadora de estos derechos fundamentales que dieron pie a la Revolución Francesa, pie y basamento jurídico y normativo a la Revolución Francesa. Exacto, ya vamos a llegar a esa parte histórica porque también nos incumbe, pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué se crearon? ¿A quiénes se van a aplicar estos derechos humanos? ¿Sabemos cuántos son? ¿Cuáles son? Sí, podemos establecer que ya avanzando en el tiempo, fue en 1948 cuando se retomaron todos estos principios de la Revolución Francesa de 1776 y se estableció, una vez ya creada la Organización de las Naciones Unidas, se estableció en la Carta de las Naciones Unidas, cuya fecha se celebra cada 10 de diciembre, como bien tú dijiste, se establecieron 33 derechos refundidos o desarrollados en 30 artículos que componen esta Carta Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de los derechos humanos, en esta oportunidad en París, en Francia.
en 1948 se generó esta Carta de los Derechos Humanos. Estos derechos universales están establecidos en las constituciones y en las leyes de cada uno de los países que ha ratificado la Carta, que son la gran mayoría de los países. En este momento son alrededor de originariamente fueron 50 países los que formaron parte los que firmaron esta carta. Al año siguiente se incorporó, o pocos meses después se incorporó Polonia, para lo cual fueron 51 países. Pero hoy en día ya esto se ha ampliado a 192 países que han ratificado la Carta de los Derechos Humanos. ¿Por qué se decidió ratificar esta carta? En 1948, ¿qué contexto estábamos viviendo? ¿Por qué se decidió que era importante y que era necesario tener una Carta de los Derechos Humanos? Bueno, obviamente a raíz de los horrores vividos por la humanidad en las grandes guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, por iniciativa de una comisión redactora generada a raíz de una comisión de presidentes de las grandes potencias, por supuesto liderada en este caso por los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, se estableció que debía componerse o debía redactarse una carta que contuviere, que de alguna manera previniese a la humanidad de vivir horrores tan como los vividos en las guerras, en estas dos guerras mundiales. Y Eleanor Roosevelt, esposa del expresidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, era la delegada de los Estados Unidos ante la ONU y fue gran promotora de esta Declaración Universal, pero junto con ella estuvieron también el presidente de Francia, el presidente de Inglaterra y también grandes dignatarios de otros países de las grandes potencias. Y se creó entonces esta declaración para tratar de prevenir al mundo o de proteger al mundo en el futuro de estos horrores de las guerras mundiales que acababan de sucederse. Sí, siempre es necesario poner un punto de partida para el progreso. Lastimosamente para el planeta no fue suficiente una primera guerra, la Gran Guerra, para darse cuenta de los horrores que un conflicto armado produce. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y bueno, afortunadamente luego de que pasamos esos sucesos trágicos, el mundo comenzó a darse cuenta que necesitábamos poner una pausa en esto. Exactamente. Gonzalo, disculpa que interrumpe, pero los derechos humanos no solamente arrancan en 1948, ha habido un preámbulo, ¿no? Hubo unos antecedentes previos a la época moderna. Sí, claro. El tema como esa pregunta que me hacía Mauricio me llevaba a las razones de la Declaración Universal de 1948, de por qué cuál fue la motivación para hacerla en ese momento, y me circunscribió a la Segunda Guerra, al final de la Segunda Guerra. Pero un poco antes hay varias referencias históricas muy interesantes a la cual pudiéramos hacer referencia. Un poco antes, en 1945, que fue cuando se dictó la Carta de las Naciones Unidas. Antes de la declaración, en la ciudad de San Francisco, la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas fue firmada por los 50 países, como bien yo decía antes, y fue ratificada por China, Francia, Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos. Y de allí nació lo que hoy es la ONU, conformada por 292 países. Ese es el antecedente en el siglo XX. Ahora bien, tenemos antecedentes más viejos, antecedentes tales como incluso la conquista de Babilonia, donde se generó el primer documento que existe en la humanidad
para el respeto de la libertad religiosa y de la libertad individual, que se llamó el cilindro de Ciro. Ciro el Grande, cuando conquista Babilonia, deja a todos los esclavos libres y proclama la libertad religiosa. Este antiguo documento está reconocido como el primer antecedente declarativo de los derechos humanos en el mundo. Luego viene en 1215 la Carta Magna del rey Juan I de Inglaterra. Esta Carta Magna es el primer documento que reconoce los derechos de las personas o los derechos naturales. Esta, a su vez, es precursora del derecho constitucional angloamericano y del debido proceso, así como del common law inglés y del habeas corpus y petition of rights o petición de derecho, que están establecidos como elementos, generadores de la protección de las libertades individuales de las personas frente a los abusos de las autoridades. Estos documentos, tanto el de la antigüedad como el de la Carta Magna, que también es un documento bastante antiguo, dan un basamento a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que incluye de una manera más específica el concepto de derechos naturales fundamentales y recoge que todos los derechos humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad individual, el derecho a la seguridad y el derecho a la propiedad. Entonces, la primera Constitución americana recoge estos derechos y luego sí viene la Declaración de la Revolución Francesa en 1789, que es el documento que es donde es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nos sirve como gran basamento para los postulados de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de Derechos Humanos que hoy conocemos como Carta de las Naciones Unidas, con los 33 derechos humanos allí establecidos. Correcto. Sí. También sabemos que estos derechos humanos cuentan con algunos principios. ¿Puede decirnos cuáles son los principios en los cuales se basa? Sí, cómo no. Sí, tenemos entre las principales características o principios de los derechos humanos, tenemos que los derechos humanos son universales, porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, género, origen étnico o social, religión, idioma o nacionalidad, orientación sexual o discapacidad también. Son inalienables e imprescriptibles, porque a nadie puede cancelárseles o destituírseles por vía de facto, y al mismo tiempo son irrenunciables, porque nadie puede renunciar a ellos, pues son inherentes a toda persona humana. Luego tenemos unos principios que han sido desarrollados con el tiempo. Los anteriores fueron los principios, digamos, originarios, pero tenemos también otros principios como que el hecho de que son indivisibles, que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Es decir, todos los derechos humanos están relacionados entre sí de forma tal que para ejercer algunos es necesario el ejercicio pleno de otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud y a la alimentación. En este mismo sentido, la violación de uno de ellos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de uno u otros derechos. Este concepto es muy importante dentro de lo que llamamos luego los derechos económicos y sociales. Y por último, podemos decir que son progresivos. Este es otro concepto moderno. Que son progresivos se refiere a que están en permanente evolución y están sometidos a la revisión por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales, así como por parte de organizaciones privadas de defensa de los derechos humanos, así como los estados y sus agentes. O sea, que a su vez, tanto los organismos internacionales como los organismos no gubernamentales, tanto públicos como privados, tienen como primer deber evaluar y controlar a los estados y sus agentes en la protección y garantía de estos derechos humanos. Es correcto. Bueno,
esta parte no es que existe una jerarquía, ¿ok? De los derechos humanos, no es que algunos son más importantes que otros, No, pero exactamente, queremos aclarar que hay algunos que deben ser solventados, ¿ok? Más importantes con más imprudencia que otros. claro. También estamos hablando de cuáles son los principios, pero también existe una clasificación de los derechos humanos. Sí, es correcto. Es correcto. Los derechos humanos, desde el punto de vista de los estudiosos del derecho internacional moderno, están divididos en tres generaciones de derechos. Entonces, tendremos la primera generación, que son los derechos políticos, y los derechos civiles y políticos. Estos se refieren a que son los primeros que exigió y formuló el pueblo francés en la Asamblea Nacional Constituyente durante la Revolución Francesa. Y de allí se generan el término de derechos civiles y políticos. Este es el primer grupo que lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios, no solamente el francés, sino también el americano, y todas las revoluciones y movimientos libertarios y revolucionarios que se dieron en el mundo entre los siglos XVI, XVII y hasta el siglo XIX. Como resultado de todas estas luchas, todas estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y fueron difundidos en forma universal internacionalmente, y entre ellos se pueden encontrar, entre los derechos civiles y políticos más destacables, son: toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos ante la ley. Ninguna persona podrá estar sometida a esclavitud o servidumbre. Nadie podrá ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Dentro de estos derechos civiles y políticos, también la doctrina moderna ha incluido el derecho a la nacionalidad, el derecho del individuo a la libertad de pensamiento, expresión y religión, y el derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y expresión de sus ideas. Esto es uno de los derechos que más se han desarrollado en los últimos 2 siglos. Los derechos a la libre expresión de las ideas y la libertad de opinión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Eso también, y de asociación política. Forma parte de los derechos civiles y políticos. Ahora tenemos una segunda generación que la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ok? Correcto. El Estado de Derecho pasa a una etapa superior, a un Estado social de derecho, gracias a esta segunda generación. Ya no es solamente derechos individuales, sino pasa a ser un Estado social de derecho, o a garantizar. Estos derechos son los derechos que garantizan la plena vigencia de un Estado social de derecho. De allí se da el surgimiento del constitucionalismo como doctrina, y del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales y, por supuesto, y en las leyes de cada uno de los países, sean realmente accesibles y disfrutables por todos los ciudadanos. De ahí hablamos también del concepto del estado de bienestar, que debe implementar acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas que gocen de manera efectiva estos derechos. Como ejemplo de estos derechos podemos mencionar, de los derechos económicos, sociales y culturales, podemos mencionar, ya, un momento. Ok, No, toda persona tiene derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos al trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a formar parte de sindicatos, el derecho que tiene todas las personas a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, el derecho a la asistencia médica, el derecho a la asistencia a los servicios sociales necesarios
para garantizar una vida digna. El derecho que tienen las madres de ser respetados sus derechos, los derechos a la maternidad y los derechos de la infancia. Toda persona tiene los derechos a la educación, como dije antes, y al libre desenvolvimiento de su personalidad. Estos serían ejemplos de derechos económicos, en este caso sociales y culturales. Luego tenemos una tercera generación que sí fue desarrollada de una forma más reciente, ¿ok? Que serían, la tercera generación fue promovido a partir de la década de los 70 del siglo XX y fueron definidos para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, como esta tercera generación de derechos, que serían los derechos comunitarios, destacan la autodeterminación de los pueblos, la independencia económica y política de las naciones, la identidad nacional y cultural, la paz y la coexistencia pacífica, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso para todos los pueblos de los avances de la ciencia y la tecnología y la solución de los problemas alimenticios, demográficos y ambientales. Serían parte de esta tercera generación de derechos humanos, que ya vienen formando parte de los derechos que se generan a los países por ser miembros de la comunidad internacional. Está interesante ver cómo, bueno, en el principio de progresividad de los derechos humanos, cómo se van aplicando nuevos derechos que van de la mano con la evolución humana, ¿ok? Primero, bueno, tenemos al pueblo francés, estaba luchando por derechos civiles y políticos, ¿ok? Ya después que pasamos esa primera etapa en la que teníamos garantizado una libertad de opinión, una libertad de reunión, un derecho a la nacionalidad, un derecho a la reunión, comenzamos a ampliar esta gama de derechos, ¿okay? En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y ya después tenemos la tercera etapa, la tercera generación, como usted mencionó, en la cual estamos hablando de derechos comunitarios, ¿ok? Derechos que van más allá de, cada país, ya no estamos hablando como un individuo, sino que estamos hablando también como una nación entera. ¿Okay? O como un conglomerado social. Como un conglomerado social, gracias por esa aclaración allí. Exactamente, los derechos humanos van con nosotros, los derechos humanos van de la mano con nuestra evolución, con nuestro progreso, ¿ok? Y la defensa de ellos es una parte fundamental de nuestra existencia. Existen algunas organizaciones, bueno, ya sabemos que está en la Carta Magna de los países que ratificaron la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero existen organizaciones no gubernamentales, Gonzalo, que se encarguen de la defensa de los mismos. Sí, eso es correcto. Sí, eso es correcto. Existen y son fundamentales. Incluso estas también han sido objeto de grandes estudios y las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos humanos de alguna manera están también caracterizados o están categorizados en diferentes niveles. Ahí los que van directamente, los que se focalizan en la defensa de una minoría religiosa, que esas fueron las primeras ONG que existieron. Las ONG que se dedicaban a la defensa de minorías religiosas o minorías étnicas. Y allí tenemos el ejemplo de la persecución de los judíos, de la persecución de la raza judía, que generó unas organizaciones no gubernamentales muy importantes en Europa para la defensa de los derechos de las minorías
religiosas, en este caso judíos, gitanos, todas estas personas que fueron objeto que fueron sujetos, pues digamos, de estas barbaridades que ocurrieron específicamente en la Segunda Guerra Mundial con lo que llamaron el Holocausto, ¿no? Entonces, también están las minorías étnicas, también todos estos problemas raciales que se generaron en los Estados Unidos, es algo que también ha generado ONGs de defensa para las razas minoritarias, en dado caso las minorías étnicas, la raza negra, las razas orientales, todas estas razas que han sido también objeto de discriminación. Luego tenemos las que se encargan de la defensa y de la denuncia y documentación, esas que son fundamentales en este caso de la ponencia que estamos desarrollando hoy, la defensa, denuncia y documentación de los delitos cometidos o de las violaciones cometidas por los estados contra sus ciudadanos. De allí tenemos ejemplos muy claros en Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Tenemos una cantidad bastante importante de organismos no gubernamentales, privados, pero de carácter internacional, que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a denunciar y a documentar y a difundir todas estas violaciones. Pero también existen de carácter nacional, las ONG de carácter nacional, que por razones de seguridad residen en el territorio del Estado donde ejercen su labor, o simplemente por razones económicas. Y tienen un trabajo a nivel local. Luego están las regionales, que son aquellas que supervisan el respeto de los derechos humanos a nivel de una región o de un continente. Y en el caso también tenemos, atendiendo al origen de sus miembros, bueno, ya eso lo comentamos, ¿no? Las asociaciones de origen religioso, de origen étnico. También tenemos las asociaciones de familiares de las víctimas, las familiares de víctimas. Esto sí ya es algo un poco más reciente, pero tenemos grandes ejemplos como las Madres de Mayo en Argentina. Ha habido asociaciones indígenas también de protección de los indígenas en los países donde ha habido racias contra los indígenas o contra las indígenas. Y tenemos también asociaciones de profesionales que bien pueden ser tanto nacionales como regionales como internacionales. Y son creadas por ciertos grupos de profesionales como abogados, médicos, periodistas. En el caso de los abogados tenemos Asociación Internacional de Juristas. En el caso de los médicos tenemos Médicos Sin Fronteras, que también está Human Rights Watch, que también tiene su área de Médicos Sin Fronteras, de periodistas para la defensa a nivel internacional, que están normalmente pues, afiliados también a la OIT y a otros organismos internacionales que defienden la libertad de expresión. Entonces sí tenemos a las ONG como grandes veladores, y eso rompe con una especie de mito que existe de que las personas de derecho privado no pueden hacer nada para la defensa de los derechos humanos porque están en indefensión frente a los estados. Pues no. Mientras más organizados estén a través de la sociedad civil, a través de estas ONG, tanto nacionales como regionales como internacionales, tenemos la mayor fuerza para poder garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos y para poder combatir las violaciones específicas de esto. Es así, y también, bueno, buscamos la mayor ayuda posible de estas ONG cuando más la necesitamos. Cabe destacar el trabajo arduo que ha hecho el Foro Penal en Venezuela, por ejemplo, y más que todo la importancia que tuvo durante los periodos de protesta en el país. Bueno, cuando eran prácticamente el principal foco de esperanza para estas personas que fueron capturadas por el gobierno. Eso es correcto. Gonzalo, una de las razones por la cual quisimos hacer esta tertulia
y menos mal que usted lo pudo refrescar, cuáles son nuestros derechos humanos. Es que Daniel y yo hemos consultado a las personas, le hemos preguntado a nuestras amistades, muchos van de la mano entre derechos humanos es igual a política, derechos humanos es igual a un arma política, derechos humanos es politiquería. Y no recuerdan que los derechos humanos van más que política, que tal vez ahora se esté utilizando como una herramienta para campañas, pero los derechos humanos van más que eso, los derechos humanos son nuestro ser, son nuestra esencia, son nuestra forma de progreso. Eh, ¿Qué le podemos decir a estas personas que están alrededor de esta burbuja o de esta forma de pensar que los derechos humanos es algo político? ¿Cuál sería la dimensión política de los derechos humanos? Mira, eso, gracias por mencionarlo, porque realmente eso ha sido objeto de estudios bastante recientes, incluso de universidades latinoamericanas, como Universidad de México, Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires. Tenemos unos catedráticos allí muy importantes que han hecho, por supuesto, a nivel europeo también, que han generado estudios de lo que llama la dimensión política de los derechos humanos. Tenemos que para el siglo XXI, los derechos humanos tienen un camino por recorrer y tienen un gran desafío, que es que a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos estos organismos normativos de carácter universal han sido suscritos por la gran mayoría de los países del mundo, y si no fueron suscritos originalmente, fueron ratificados y han sido objetos de adhesión. Es decir, la Declaración Universal no cuenta con el peso suficiente o con el respaldo suficiente de las legislaciones nacionales. Y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos, como incluso la esclavitud sigue estando presente. Y eso es un gran desafío que tienen las naciones y que tienen los estados, que millones de personas aún son perseguidas y discriminadas por motivos étnicos y religiosos. Según los últimos estudios, a finales de 2020 existían 10 millones de personas sin una nacionalidad en el mundo, lo que les priva de gran parte de los derechos básicos como salud, libertad y libertad de asociación, de pensamiento, la educación, el trabajo digno o la igualdad ante la ley. Entonces, la dimensión política de los derechos humanos, para decirles a estas personas escépticas o estas personas, bueno, de alguna manera tienen razón, pues la gente también ve con incredulidad que quizás se quedan en letra, se quedan en la palabra, se quedan en las grandes reuniones en Nueva York o en París, se quedan en esas grandes reuniones, en esas grandes summits o conferencias, ¿no? Y como decimos en Venezuela, no se sabe con qué se come eso. Es verdad, yo también he escuchado mucho esa crítica, ¿no? Pero al día de hoy, el gran desafío es conseguir que todos los hombres, o la mayoría de los hombres y mujeres del mundo, disfruten de los derechos humanos y que esto sea cumplido mediante políticas de gobierno, y que las ONG y organizaciones internacionales, tanto de carácter privado y público, y los órganos de las Naciones Unidas, velen por el cumplimiento de estos derechos. Tenemos todas estas agencias de las Naciones Unidas como la FAO, ACNUR, OIT, UNESCO, OMS, UNCTAD, UNICEF. Gracias al reconocimiento de estos derechos, hoy en día se despliegan en el espacio público de cada uno de nuestros países un conjunto de demandas, como el derecho a la educación para todos, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, a la salud, a la seguridad social, a la protesta, a la diversidad, a la memoria histórica, que rebasan por mucho las fronteras del Estado de Derecho tradicionalmente establecido. Estas denuncias rebasan las fronteras del Estado de Derecho y entran en la escala del derecho privado, entran en la escala de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de participar, a participar en el cumplimiento y en el control de las políticas de los estados para el cumplimiento y la garantía de estos derechos. Entonces, la sociedad democrática no puede renunciar a esta permanente institución y reconocimiento de derechos a nivel universal. En base al principio de progresividad de los derechos humanos,
los derechos no son inmutables, los derechos son progresivamente desarrollados. ¿Y quién desarrolla esos derechos? ¿Quién hace las demandas para que estos derechos se desarrollen y se perfeccionen en su cumplimiento? Las sociedades, la gente, la persona, el individuo. Si no, las sociedades acaban por traicionarse a sí mismas, acaban por dejar no se puede dejar esto en manos del gran Estado. Hay que ejercer los derechos y hay que velar por el cumplimiento de los derechos. Y para eso tenemos que organizarnos. Yo tengo aquí algunas citas. Un catedrático argentino se llama Claude Lefont, dice que la democracia se instituye a partir del reconocimiento del derecho a tener derechos. Si la esencia del régimen totalitario es no admitir estos derechos, ya que eso implicaría una suerte de harakiri, la esencia de la democracia es afirmarlos en un vértigo sin fin. Lefont, a su vez, señala que la eficacia simbólica de los derechos humanos en el mundo como principios generadores de democracia, y ahí es donde está, sin derechos humanos no hay democracia real, radica en que estos aparecen ligados a su conciencia. La importancia de los derechos humanos como principios generadores de democracia descansa no solo en su objetivación jurídica, que dicho sea de paso, es muy importante que exista la norma jurídica creada, sino sobre todo en la adhesión que provoca entre los hombres. La adhesión que provoca entre los hombres es la que le da la legitimidad a la ejecución y a la garantía de estos derechos en la mayoría de los países del mundo. Entonces, eso sería, por último, pues tendríamos también esta consideración que más allá de las múltiples manifestaciones y de las múltiples ONG y todos estos movimientos que surgen a nivel mundial para la defensa de los derechos humanos, bajo el cobijo de las organizaciones internacionales, de la ONU y de sus agencias, son los movimientos ciudadanos y las asociaciones civiles de ciudadanos las que garantizarán que el respeto de los derechos humanos por parte de cada uno de los estados en cada una de las naciones sea una realidad palpable y disfrutable para la mayoría de los ciudadanos. Gonzalo, yo quiero tomar este punto que acabas de dar sobre la democracia y los derechos humanos y tú me podrás corregir, pero tengo una consideración que yo creo que la aparición de los derechos humanos marcaron como el hito histórico que pasamos de un periodo de monarquías absolutas a un Estado moderno en la cual como sociedad nos suscribimos un marco jurídico en el cual finalmente el hombre como ser humano pasó a ser el centro de este aparato jurídico que lo envuelve, que lo contempla, que lo protege, que lo dota de derechos y también lo dota de deberes para con una sociedad en la cual convivimos todos. Entonces yo creo que esta aparición que ha ido paulatina, porque los derechos humanos hasta ahora creo que es implícito que son algo orgánico, van creciendo, mutando, desarrollándose con el tiempo y enriqueciéndose, y la sociedad humana son progresivos y la sociedad humana va creciendo a la par con ellos. Entonces, hoy en día, en este mundo que se ve amenazado todavía por el auge de regímenes totalitarios o autoritarios, tengo una pregunta que a pesar que en tu cita a Lefort creo que Lefort fue muy, muy completa, pero ¿pueden existir hoy en día gobiernos, puede existir los derechos humanos en gobiernos no democráticos? O sea, ¿pueden contemplarse los derechos humanos en un régimen autoritario? Bueno, los derechos humanos todos tienen la misma jerarquía y al violarse uno de estos derechos, ya esta garantía está siendo violada y normalmente ya eso empaña el desempeño de los estados como un todo. Y normalmente es tal cual como tú lo has dicho. Ese gran paso que dio la humanidad de la
del imperio de los señores feudales, incluso que mantenían régimen de esclavitud y que tenían un sistema, digamos, monárquico absolutista, porque hoy en día también existen monarquías democráticas, aunque parezca una dicotomía, pero existen monarquías democráticas. Tenemos el caso de España, tenemos el caso de Inglaterra, ¿no? Son sistemas parlamentarios, pero son sistemas monárquicos. Y entonces, al tú hablar del cambio de ese paso en el cual habían los poderosos eran los que tenían el poder e incluso tenían poder sobre los hombres que estaban sus súbditos. Eso se rompió con la Revolución Francesa, básicamente, con los principios y el postulado de la Revolución Francesa, y eso es el gran avance que ha dado la humanidad para que el hombre sea el centro del pensamiento humano y el centro de los derechos. Ahora bien, nosotros tenemos que identificar tenemos que de alguna manera decir que democracia y derechos humanos van de la mano, pero es muy difícil no hay que equivocarse pensando que todas las democracias son impolutas. Incluso hay sistemas democráticos fachada. Hay grandes diferencias entre lo que es un sistema democrático formal o un sistema democrático por elección y un sistema democrático por desempeño. ¿Okay? Y la legitimidad la pierden por un desempeño en el cual se violan derechos humanos, como sucede en Venezuela, como sucede en Cuba, que en Cuba ni siquiera tuvieron un origen democrático en este caso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Nicaragua. Son países que han tenido, Venezuela, Nicaragua y otros estados han tenido un origen democrático, electoral, pero luego se han devenido en regímenes autoritarios violadores de los derechos humanos. Entonces, ahí estaba un detalle que es muy importante de identificar. Sabes que ahora que toca Venezuela, Cuba y Nicaragua, aunque no está estrechamente relacionado con este tema, cuando estuve preparándome leyendo el material bibliográfico para esta tertulia, que es muy sorprendido que la teoría marxista consideraba que los derechos humanos eran una cualidad, un beneficio de la burguesía. Por lo tanto, en la teoría marxista pura y radical, los derechos humanos ni siquiera se contemplan como algo que quería tener el proletariado. Entonces, para mí me sorprende, como hoy en día hay muchos gobiernos de corte de izquierda, sin caer en encajar nada, en la cuestión que hay mucho activismo pro derechos humanos basado en un desconocimiento, porque la misma teoría en la cual ellos se amparan es una teoría muy crítica a los derechos del hombre. Y sin quitarle mérito, también y yéndome por otra arista, todas las conquistas sociales que se han logrado con movimientos sociales y sindicales, que no se les quita el mérito, porque han sido logros de esta sociedad movilizada, han sido precisamente por la conciencia de los derechos humanos que hoy en día la sociedad moderna tiene. Una persona que vivía durante el medioevo no tenía ningún tipo de conciencia social, ni de luchas sociales, ni mucho menos. Esto viene precisamente con el arraigo intrínseco que tiene el hombre moderno, nosotros en la actualidad, con la noción, con la adopción intrínseca del respeto por los derechos humanos. Yo creo que vemos hoy en día, y esto lo quiero llevar precisamente a lo que tocaba Mauricio, que hay escépticos que a veces creen que los derechos humanos es algo ajeno a mí, porque involucra nada más política. Y no, los derechos humanos los tenemos en el día a día, en todas nuestras labores y tareas que realizamos a diario, porque usufructuamos y estamos beneficiados de algún derecho que ha venido por alguna lucha social de algún grupo, y eso ha sido precisamente porque hay una noción de derecho humano que lo ha llevado ante un Estado, porque la democracia es el derecho a tener derechos, básicamente. Entonces, en una sociedad donde el individuo no tiene un derecho a simplemente desconocer la autoridad de un gobierno por autoritario, por dictatorial, por
considerar una medida injusta, no puede haber un derecho humano, porque un derecho humano básicamente se basa en eso, el derecho del hombre de tener derecho continuamente. Entonces, yo creo que la parte magnífica de los derechos del hombre, del derecho humano, ha sido esto, en concientizar a toda una sociedad, en que los gobiernos hoy en día contemplen, incluso aquellos que sean gobiernos, regímenes de fachada, tengan que involucrar en su léxico, en sus artículos, en sus leyes, que pueden bien seguir o no, el hecho de los derechos humanos, porque hoy en día ya es como conocimiento general que existen estos derechos fundamentales a los cuales no se pueden transgredir o simplemente no se pueden ignorar. Eso es correcto, y por eso tenemos también los órganos internacionales del derecho penal que han sido estatuidos más recientemente, como la Corte Penal Internacional, que fue que se generó de la Carta de Roma, del Convenio de Roma. Pero se ha tardado bastantes años en darle verdaderamente cuerpo a cuerpo normativo y que sea ejecutable esta Corte Internacional de la Haya o Corte Internacional o Corte Penal Internacional, hasta el punto de que fue promulgada o generada en la reunión, en el Acuerdo de Roma, el Convenio de Roma de 1998, y recientemente en el año 2010 fue que empezó a generar, digamos, operativamente sentencias y procedimientos. Y allí tenemos un procedimiento que eso está totalmente, es una noticia bastante reciente, que ya la Corte Penal Internacional cambió de estatus de estudios preliminares a investigación formal. Abrió una investigación formal contra el Estado venezolano por violación por delitos de lesa humanidad. Por violaciones concretas. Hay dos casos, caso Venezuela 1, Venezuela 2. El Venezuela 1 ya pasó de etapa de estudio preliminar a la etapa de investigación formal. Y esto es bien, pero bien reciente, del mes de diciembre del año 2021. Entonces, sí existen los organismos y bueno, ya hay que impulsarlos. Ya que hablamos de este organismo, sácame una duda. ¿Quién es que transgrede los derechos humanos? ¿Una persona natural puede violar los derechos humanos de otra persona o son los estados los únicos que se consideran que violan los derechos humanos Bueno, de acuerdo a la legislación penal internacional, son los estados y sus órganos adscritos y sus agentes. Pero también tenemos que los derechos, los individuos y las organizaciones cívicas organizadas tienen derechos y deberes con respecto a los derechos humanos también. Y principalmente pues tienen el deber de velar por el fiel cumplimiento por parte de los estados de las normas digamos que no caigan en violaciones flagrantes a la normativa penal internacional y tienen además el deber de denunciar, no solamente de velar, sino también de denunciar y documentar. Y por eso es que hemos dicho la dimensión política de los derechos humanos debe demitificar ese concepto de que lo político y la defensa de los derechos humanos, eso no va conmigo porque yo soy un individuo, yo no me meto en política. No, es distinto. Son ONG, movimientos ciudadanos que deben organizarse, pero ¿por quién está organizado? Está organizado por las personas y por los individuos, que son los que deben documentar y deben detectar y deben denunciar, porque ellos están fuera de la esfera de control del Estado. Ellos no están, tienen una autonomía como sociedad civil respecto al sistema político, que es el Estado, y al sistema económico, que es el mercado, como bien también decía el autor Claude Lefort. Entonces, ellos son los más legitimados a tomar iniciativas. Y eso es algo que se está haciendo
y se está procesando en todos los países donde hay violaciones de derechos humanos, como en nuestro caso en Venezuela. Por eso es muy importante que tú hayas mencionado, ellos son, esta organización a la que tú hiciste mención, son muy importantes y han ganado premios y todo esto a nivel de derechos humanos, a nivel internacional. Esta organización, disculpa que ahorita no recuerdo el nombre, la que tú mencionaste a nivel de defensa de defensa de los derechos humanos y de los procesados políticos. El Foro Penal. El Foro Penal venezolano. Correcto. Pero hay muchas. Está el ejemplo de las Madres de Mayo. Ahí también en México también hay varias organizaciones que defienden a los indígenas que han sido objeto de matanzas y a minorías étnicas y todo esto. También, bueno, hablando un poco, tocando el nombre de Foro Penal, aquí en Hungría contamos con una persona que también es miembro de la Asociación Civil Venezolana en Hungría, Gabriela Salle. Ella también nos comenta aquí en YouTube. Muy importante a la hora de defender los derechos humanos es la defensa, documentación, reparación y garantía de la no repetición. Siempre es importante la denuncia de ellos, ¿ok? Por eso, bueno, ahí está una de las tareas del Foro Penal, donde se ha más destacado la defensa y la documentación de estos. Claro, y la parte de la reparación, por supuesto. Disculpa que esa parte no había llegado allí, pero la parte de la reparación es muy importante, pero eso, para primero hay que documentar, hay que sustentar las cosas, hay que sustanciarlas y hay que presentarlas de una manera de acuerdo con la normativa internacional, y entonces luego viene las medidas reparatorias de las víctimas, que es muy importante. Vale, bueno, quedamos al tanto con el tema de los derechos humanos en Europa. Gonzalo, Patricia, muchas gracias por estar aquí hoy. Esto lo vamos a continuar en la siguiente sesión. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo acá. Gracias a ustedes y sí, realmente me hubiera gustado escuchar, bueno, por supuesto, lo podemos hacer, lo que pasa es que es muy denso la temática, es muy densa y muy rica en información, y entonces, pero es muy importante que también, ya que estamos nosotros lo que estamos de alguna manera promoviendo es esta tertulia, estamos residiendo en Europa. Es muy importante que también escuchemos pues todo lo que es la palabra de una persona autorizada como Patricia, que nos puede hablar de cómo se organiza la Unión Europea y sus órganos de adscripción en la defensa de los derechos humanos de los nacionales y de los migrantes, como somos en el caso de nosotros, la diáspora venezolana en Europa. Es así, es un tema que va bastante para poder hablar y conversar. No, sin duda alguna vamos a continuarlo porque yo creo que manejar derechos humanos la noción es importantísimo para la ciudadanía. Yo creo que una ciudadanía activa tiene que ser una ciudadanía consciente de sus derechos, de su rol, de toda su participación dentro de la sociedad. Entonces, sin duda, como bien dices, es un tema extenso, sumamente rico, que se actualiza continuamente y que vale la pena abordar, porque yo invito a todos los que han estado viéndonos a presentar sus preguntas para la siguiente sesión, y entonces podemos seguir enriqueciendo este intercambio, esta tertulia que bien hemos presentado hoy. Es muy importante incluso que en esa ponencia sobre la Unión, sobre la Unión Europea, se trate el tema de cómo se unen los postulados en defensa de los derechos humanos que tiene la Unión Europea con los postulados de la Organización de las Naciones Unidas. Que estoy seguro que hay unos gran canales comunicantes allí. Y entonces, ¿cómo se unen y cómo se hacen efectivos también la defensa y garantías de los derechos humanos en la Unión Europea y sus organismos adscritos? Es así. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes en la tertulia del día de hoy. Este tema, por supuesto, lo vamos a continuar ya con especial con la licenciada Patricia Betancourt. Muy buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí atentos. Gonzalo, de nuevo, mil gracias por tener tu tiempo con nosotros acá. ¿Okay? Gracias a Sumamente ti, Mauricio y interesante. Daniel. Gracias a ustedes y gracias a la Asociación Venezolanos en Hungría y a la FEAF. Es así.